Le doy el paso al encuentro con el movimiento obrero. Para ello saludo a Fabio Arias, fiscal de la CUT Nacional. A propósito de todo este tema de la reactivación económica, obviamente que haya empleo, pero con buenos salarios, más no quitando derechos. Fabio, buenos días. Armando, buenos días a usted, a todo su equipo de encuentros pedagógicos y especialmente a las maestras y a los maestros del distrito y de Colombia que nos escuchan. Evidentemente, se ha venido hablando de reactivación económica, pero la reactivación económica es un círculo virtuoso si se cumple, de que haya producción, es decir, los empresarios contraten trabajadores, haya consumo, es decir, que a los trabajadores les paguen y la población tenga recursos para poder consumir lo que se está produciendo y por tal motivo ese círculo virtuoso de producción, consumo y empleo verdaderamente se desarrolle. Pero no empleos precarios, sino empleos verdaderamente con todos los derechos, como dice la OIT, con trabajo decente, es decir, salarios verdaderamente representativos que permitan que la gente tenga un buen nivel de vida y por todo motivo unos buenos consumos, y eso definitivamente genera una buena situación de reactivación. Pero desafortunadamente el gobierno nacional y el Consejo Gremial Nacional, inclusive exactamente ya lo habíamos mencionado en una oportunidad anterior, Vargas Lleras, están proponiendo reformas laborales para disminuir los ingresos de los trabajadores. Es decir, para que ciertos derechos que están consagrados ya en el Código Sustantivo del Trabajo y algunos en las convenciones colectivas o en los acuerdos colectivos que tienen el Estado con los empleados públicos sean disminuidos. Nosotros creemos que por esa vía evidentemente no va a haber forma de reactivar. Entonces se requiere es que sí haya empleo, pero con salarios muy buenos y sin eliminar derechos. En la pasada comisión de concertación que se desarrolló este martes pasado, el Consejo Gremial Nacional llevó 14 propuestas a la mesa de concertación para ser discutidas. Las que más real se han tenido, para no hablar de todas, voy a hablar solamente de 3, es la contratación por horas, y con eso entonces se pueden autorizar salarios por debajo del salario mínimo. Ese es el gran problema que tiene la contratación por horas. Flexibilizar los turnos de trabajo y con eso no pagarle a los trabajadores ni los recargos nocturnos ni los dominicales y festivos. Como se darán cuenta, ambos van disminuyendo los ingresos de los trabajadores. Y la tercera es de aplazar la prima para pagarla en diciembre o para pagarla en marzo, han dicho algunos empresarios. Nosotros a todo eso le estamos diciendo que no, que eso no va a generar ninguna reactivación económica, pero lo más grave, la crisis económica no la pueden pagar solamente los trabajadores. Es más, los trabajadores ya pagamos una cuota muy alta. En el mes de marzo, según el mismo DANE, se perdieron 1.500.000 empleos, y eso que apenas llevábamos 10 días de la cuarentena. Imagínense ahora ustedes que ha pasado un mes casi 2 meses largos, en qué situación estará la situación del empleo en el país. Y entonces la gente está ya aguantando hambre. Por eso nosotros, además de decir de que no se pueden disminuir los derechos de los trabajadores, inclusive el pago de la prima debe ser ya. Y si bien entendemos que la pequeña y mediana empresa no tiene cómo pagarla, sí, porque evidentemente tiene muchos problemas, estamos diciendo y levantando una propuesta, y es que el Estado la pague. Que en vez de esos 2.000 millones de dólares que va a meter o que ya metió a las reservas internacionales, con esa plata puede pagar las primas, y evidentemente es un salvavidas para las MIPYMES, pero también un salvavidas para los trabajadores, pero asimismo para la posibilidad de reactivación económica. Y por último, seguimos acompañando a la bancada alternativa, a los 52 congresistas del Senado, para que verdaderamente se apruebe una renta básica universal equivalente a un salario mínimo para los trabajadores. Con ingresos en el bolsillo de los trabajadores sí puede haber reactivación económica. Muchas gracias, Fabio. Obviamente hay que seguir la lucha social, porque no hay que el gobierno busque aprovecharse de esta situación para quitar derechos laborales. Muy amable, Fabio. Bueno, muchísimas gracias y buenos días para todos y todas.